Estimados amigos, desde el Instituto de la Caridad Universal en El Salvador, nuevamente estamos acá con el afán, con el propósito de llevar a cabo este mensaje, esta sabiduría gnóstica, para que sigamos profundizando en este camino del desarrollo espiritual. Todos sabemos que el conocimiento, que la sabiduría del Cristo, tenemos que buscarla permanentemente dentro de nosotros mismos y tenemos que penetrar como verdaderos guerreros, como auténticos luchadores, para podernos conquistar nuestro mundo interior, conquistar esa parte que desconocemos muchas veces. Por esa razón, en esta ocasión queremos referirnos al tema, el lado oculto de la luna psicológica. Es natural que cuando se aborda este tema y se expresa de una manera eficiente y se dice de una manera categórica que el ser humano no se conoce a sí mismo. Esto, por supuesto, difiere muchas veces de los teóricos, de los intelectuales, de los fanáticos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros observamos a la luna, al satélite, siempre se dice que tiene una cara que vemos, pero hay una parte que no la vemos. A eso los científicos le han denominado la parte oscura, la parte oculta de la luna como satélite. Y los mismos científicos afirman que esa parte oscura no se ve porque este satélite tiene un movimiento de traslación y rotación más lento, y es ese hemisferio de la luna física, el cual no podemos observar. Pero en esta ocasión queremos referirnos categóricamente, específicamente, a la luna oculta, a la parte oscura que lleva cada ser humano, que llevamos dentro. Cuando lo vemos a un espejo, observamos nuestro rostro y las personas afirman que se conocen a sí mismas, se describen todos sus principios, hacen un perfil de sí mismas. Las personas piensan erróneamente que se conocen a perfección, se pueden autocriticar y se pueden describir como personas buenas, bondadosas, caritativas, honradas, y toda esa forma, toda esa concepción de lo que es la persona en sí. Sin embargo, cuando entramos al estudio de la personalidad de los seres humanos tiene una parte oculta, una parte que no la conocemos, tiene un aspecto, tiene una dimensión, y a esa dimensión es la que nos vamos a referir en esta ocasión. La psicología, como ciencia, habla precisamente de esta parte. Nos dice que hay una parte oscura, un lado oculto, y a raíz de eso, la psicología ha desarrollado test psicológicos que tratan de explorar esa parte oscura. Así vamos a encontrar en la psicología que hay test de inteligencia racional
test de inteligencia emocional, test para la personalidad y obtener alguna forma de un perfil en ese proceso de explorar esa parte oscura. Pero eso no lo es todo. Lo que ocurre, lo que sucede es que hay una parte más profunda, más oculta, que es la que hay que entender y comprender. Y nos estamos refiriendo precisamente a esa parte oscura, donde hay habitantes, donde hay fuerzas psicológicas que a cada momento y a cada instante están presionando, están tratando de salir a la superficie, de este 3% de conciencia que nos orienta en el sentido común diariamente en esta vida, en esta dinámica de la vida cotidiana. Encontramos entonces que cuando nos referimos a esta parte, esa fuerza psicológica, esa fuerza interior, son los impulsos. Son aquellas fuerzas donde el yo desactoriza a la mente. Esa parte psicológica oscura, ese abismo, esas cavernas que están dentro de cada ser humano, son las que hay que iluminar. A esa parte oscura hay que conquistarla. Esa parte oscura de la luna psicológica hay que entrar para poder iluminarla, a esa parte oscura, con la luz de la conciencia, con la luz de una conciencia despierta, no de una conciencia subjetiva, de una conciencia mecánica. Hablamos de la conciencia objetiva, en el sentido de que hay que despertar esta conciencia, y ese despertar implica un trabajo permanente. Ese despertar implica y quiere decir que hay que tener claridad en las ideas, en el pensamiento, en la emoción, en todos los procesos, como primera aproximación a eso que le llamamos el despertar de la conciencia. Porque el despertar de la conciencia en sí es un trabajo que va más allá en una dimensión, en una supradimensión, en el sentido de poder moverse conscientemente y poder captar el hondo significado de este universo, de nuestro propio universo psicológico. Por lo tanto, cuando hablamos de la luna psicológica, esa parte oculta, esa parte misteriosa, esa parte tenebrosa que llevamos dentro de nosotros y que lastimosamente el ser humano se mueve en una pequeña parte de la conciencia, en un 3% de conciencia, que además de tener ese 3%, no es una conciencia clara, no es una conciencia lúcida. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas de una manera mecánica, de una manera instintiva, impulsiva. Y ese 3% de conciencia que hace la diferencia de los animales inferiores y que podríamos afirmar de una manera superficial que ese 3% de conciencia se manifiesta por la evolución, por la estructura de los hemisferios derecho e izquierdo, por la evolución de los lóbulos frontales, por esa parte carrugada del cerebro, y que las especies inferiores no tienen esa forma cerebral, dicho de una manera muy subjetiva y a primera aproximación. Pero la conciencia como valor, como principio fundamental, como principio espiritual,
es ese aspecto del ser, esa facultad de nuestra esencia. En tanto que el ser humano se mueva de esta manera mecánica, de esta manera instintiva, no podremos despertar en ese despertar auténtico y verdadero. Por eso es necesario conocer esa parte oculta, esa parte, digamos, interna, que a veces se manifiesta de una manera espontánea y en otros momentos puede hacer de que la parte oscura no se manifieste, no se exprese, porque no ha llegado el momento en que el ser humano se vea ante una situación, ante una circunstancia donde aflore esa fuerza, donde aparezca esa caldera hirviente de la luna oculta, porque son fuerzas primitivas, son fuerzas animalescas que llevamos dentro de nosotros en el aspecto figurativo de la parte oscura de esa luna psicológica. Pero ahí están esos habitantes, ahí viven los defectos más terribles, ahí vive el crimen, el robo, la fornicación, el adulterio. Ahí están precisamente esas fuerzas ocultas que en algunas veces o en algunas circunstancias no aparecen porque encuentran un 3% de conciencia, y que ese 3% de conciencia hace la diferencia de entrar a un razonamiento más emotivo y sustentado en algunos valores morales o creencias, no permite que esa fuerza oscura se manifieste o se materialice y cometa un hecho. En ese sentido es que si buscamos esa parte oscura, esa luna psicológica, también la psicología oficial, tal como lo investigó Carl Jung, habla de los arquetipos. Y los arquetipos son esos abismos profundos, esa parte oscura que subyace en cada ser humano. Y esos arquetipos, precisamente, es la parte que la psicología le llama el inconsciente. Es la inconsciencia. Esos arquetipos están ahí como producto de una forma en la cual el ser humano no logró o no ha logrado penetrar y alumbrar esa parte oscura. Estos arquetipos es la estructura de la psiquis, es la parte psicológica, esa parte que nos manipula, que nos impulsa en muchas ocasiones y que nosotros no somos conscientes de cometer un hecho, una acción. Entonces, esta parte oscura de la luna psicológica, que es la psiquis, y que dentro de Gnosis se le conoce, se le denomina como el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, que está precisamente dentro de nosotros. Por lo tanto, la personalidad tiene esa sombra, esa parte oscura, esa parte que está ahí como una manifestación de una fuerza psíquica que quiere aparecer, que quiere tomar el control y que en muchas ocasiones precisamente tiene el control en la conducta de los seres humanos. El problema grave aquí, cuando hablamos sobre esta psicología y hablamos sobre esa parte oscura, esa luna psicológica, es que nosotros los seres humanos tenemos una imagen, tenemos una percepción, tenemos una concepción de lo que somos. Y la situación todavía es más grave porque nos consideramos nobles, nos consideramos
personas bondadosas, caritativas, nunca hemos robado, nunca hemos matado, nunca hemos tenido envidia, nunca hemos traicionado. Todo eso ocurre y sucede porque tenemos una falsa imagen en ese aspecto. Y cuando alguien los hiere, cuando alguien pone el dedo en la llaga, y si por ejemplo a una dama que trabaja, que tiene sus ideales, que tiene sus creencias, que tiene su cultura, que tiene sus valores morales, si a esta dama se le dice que ella es una mujer perdida, que es una mujer no es honesta, inmediatamente va a reaccionar y va a tener una manifestación de ese insulto. Lo mismo que a un hombre, a aquellos individuos que se sienten nobles, honrados, pero no ha llegado el momento en que se les trate de señalar algún rasgo de esa parte oscura, y cuando se les señala este rasgo de esa luna psicológica, aparece precisamente esa parte, ese impulso, esa bestia primitiva, y entonces perdemos, por decirlo así, ese 3% de conciencia. El trabajo del estudiante, del gnóstico, debe ser permanente y debe ser aquel trabajo de búsqueda constante para poder iluminar esa parte oscura. El venerable maestro Samael Aún Weor, él nos dice que él tenía que buscar e ir a trabajar en algunas ocasiones con su aspecto psicológico, e iba a buscar a un señor porque este señor no le gustaba precisamente que le hablaran del conocimiento gnóstico. Y este señor llegaba a faltarle respeto y quizás a insultarlo. Pero él lo que andaba buscando era el trabajo, para ver cómo iba su trabajo en esa parte oscura. Ese es el trabajo que debemos nosotros implementar. No esperar que aparezca esa parte oscura, esa parte primitiva, sino que debemos de volvernos nosotros unos buscadores, unos conquistadores, y conquistar esa parte oscura. No esperemos de que el yo aparezca con un comportamiento, con una idea, con un sentimiento, con un pensamiento, sino que al contrario, nosotros tenemos que ir a buscar y verificar, constatar cómo va ese proceso en la parte interna y cómo va a ir iluminando la conciencia en nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos trabajar en la conciencia objetiva. Necesitamos trabajar a cada momento y a cada instante para poder iluminar esa parte interna, esa parte de nuestro ser, de nuestra conciencia. Y de esa manera es que podemos conquistar esos valores que andamos buscando, y solamente en este trabajo permanente de la búsqueda del Cristo interno es que podemos llegar a esos 3 momentos del santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Estos 3 principios fundamentales, estos 3 elementos son los que hay que ir construyendo, pero no los podemos construir en tanto que esa parte oscura, esa luna psicológica, no la hayamos explorado y no la hemos iluminado, no la iluminemos con la luz de la conciencia. La luz de la conciencia es que nos va a dar esa capacidad para poder alumbrar esas cavernas, esos estados psicológicos que llevamos a cada momento y a cada instante, que son los estados psicológicos
Es la luna psicológica que surge de esos laberintos, de esas cavernas que llevamos dentro de nosotros. Para ello se necesita una voluntad, una templanza, una decisión, y que busquemos constantemente ese aspecto. Hay un aspecto fundamental que es necesario describirlo, exponerlo en este momento de crisis de la humanidad. Cada ser humano tiene esos arquetipos, tiene ese inconsciente colectivo, y que son esos aspectos que están relacionados a la luna oculta, a la luna psicológica, y que estos aspectos de la luna psicológica y que estos elementos o esta concepción de los arquetipos y del inconsciente colectivo que prevalece y subyace en cada ser humano en forma individual, también estos principios lo podemos entender de una manera colectiva. Es decir, que dicho de otra manera, existe la luna psicológica, la parte oscura, en sus aspectos colectivos. De esta forma es que podemos interpretar que hay grupos ocultos, grupos oscuros, que son los que en este momento de esta crisis mundial, de dolor, de muertes masivas y colectivas, son estos grupos obedecen a la luna psicológica, a esas fuerzas siniestras que quieren acabar con la humanidad. Hay detrás de todo esta pandemia, de todas estas muertes, la parte oscura, el gobierno invisible, el sionismo. Estos grupos de las grandes potencias están desarrollando en este momento vacunas y van a desarrollar estas vacunas con aquellos elementos bioquímicos, los nanorobots, y el objetivo es controlar a la humanidad. El objetivo es tener un control emocional del pensamiento y de la conducta de las grandes mayorías. Pero antes tienen que terminar con una gran parte de la humanidad. Porque, ¿qué es lo que piensa la luna psicológica de estas potencias, de estos organismos disfrazados de bondad, disfrazados de ayuda internacional? Estas potencias oscuras piensan que el resto de la humanidad le denominan los comensables inútiles, los que comen nada más. Consideran a la humanidad como una cantidad de insectos. No hay valores. Esta luna psicológica grupal de terror, de miedo, está llevando a la humanidad en este momento a la crisis, está generando hambre, está haciendo experimentos en países como en África. Y detrás de todo esto están las potencias. Este es un plan que viene desde la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y hoy que estamos en una tercera ya guerra mundial, que ha iniciado con esta pandemia. El objetivo es terminar con la mayor parte de la humanidad terrestre, porque quieren implantar un solo gobierno, el sionismo. Y aquí hay detrás de todo esto muchas organizaciones internacionales, muchos gobiernos saben perfectamente qué es lo que está haciendo. ¿Y por qué decimos esto? Porque esa es la parte oscura, donde no existe la comprensión, no existe el amor, no existe el entendimiento. Solo obedecen estos grupos oscuros a las fuerzas siniestras, a la luna oculta
de odio, de rencor. Son nada más estas personas, estos grupos títeres de las fuerzas siniestras del anticristo, implantar su propio gobierno en este mundo tridimensional. Por eso le decimos al pueblo gnóstico y le decimos a aquellas personas buscadores de la luz que es necesario que en este momento trabajemos en la autoobservación, en el recuerdo de sí, en ir trabajando en esa parte oscura y que no nos dejemos dominar, que es necesario despertar, que busquemos el camino del Cristo, que formemos el cristocentrismo en este momento, en este instante. Es necesario entonces despertar la conciencia. Es necesario que trabajemos en la eliminación de los defectos del odio, del rencor, de la envidia, de la lujuria, porque todos ellos, todas esas manifestaciones, todas esas fuerzas siniestras son parte de la luna oculta, de la luna psicológica. Por eso es necesario entonces, urgente, que trabajemos las 24 horas en ese proceso dialéctico de la conciencia, porque solamente los que busquemos, los que busquen ese despertar, es que se podrán liberar y podríamos llegar a experimentar la libertad, el amor, la sabiduría del Cristo. En este momento en que la humanidad agoniza, en que se debate entre la vida y la muerte, muchos se quejan, muchos lloran, muchos andan en esa preocupación permanente. Ya no hay un momento de tranquilidad. El pensamiento colectivo está alterado. El comportamiento colectivo está controlado. Es necesario hacer un paréntesis, es necesario hacer una reflexión y que nos demos cuenta que nosotros, los seres humanos, vinimos a este plano físico para evolucionar espiritualmente, para formar el Cristo interno, para conquistar nuestro propio reino, el reino de Dios que va dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? En este momento es necesario, es urgente, que comencemos a trabajar en el despertar de la conciencia, que comencemos a buscar nuestro Cristo interno, que comencemos a buscar la luz de la conciencia objetiva, no de una conciencia razonativa, subjetiva, que obedece únicamente a los 5 sentidos y a la luna psicológica que llevamos dentro. En este instante de crisis, de dolor, donde los perros de la guerra se han soltado y todo es dolor, la humanidad ha quedado abandonada porque Dios, la ley, nos ha dado el suficiente tiempo, nos ha venido postergando estos momentos difíciles, pero aún así podemos lograr mucho espiritualmente si en este momento trabajamos por nuestra conciencia. No dejemos para mañana, porque el mañana no existe, debe ser aquí y ahora. El mañana es una ilusión del mismo ego, de la misma parte oscura que nos trata de envolver, que nos trata de manipular. Cada paso que demos nosotros en este mundo físico, tridimensional, el mundo de las formas, debemos de preguntarnos a cada momento y a cada instante. Debemos de observarnos a cada momento para poder ir descubriendo y poder ir de esa manera iluminando
con la luz de la conciencia objetiva, con la conciencia de nuestro real ser, con esa parte divinal que llevamos, con el Cristo interno, podemos ir evolucionando y podemos ir progresando espiritualmente. No esperemos el mañana. Hagámoslo aquí y ahora. Trabajemos entonces iluminando, descubriéndonos cómo es que se manifiesta, cómo se expresa en la emoción, en el sentimiento, en el pensamiento, la parte oscura. Y vayamos a buscar, volvámonos conquistadores de nuestro propio universo, descubramos nuestro propio universo. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la voluntad consciente, a través del amor que podemos sentir por esa parte divinal, que es la conciencia objetiva, que es la esencia, que es nuestro Cristo interno. Solamente aquellos buscadores y que estemos conscientes que es necesario la unión con el Padre, solamente que nos demos cuenta que estamos en un momento de crisis mundial, pero que no nos debemos de identificar, que vivamos el momento, vivamos el instante, observemos a cada momento nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y así es como vamos a ir entrando a esas cavernas de la luna psicológica y las vamos a ir iluminando con esa conciencia objetiva y los vamos a ir penetrando poco a poco para rescatar todo ese caudal de sabiduría, para poder liberar a nuestra conciencia que se encuentra atrapada en cada uno de esos defectos. Eso pues es esta pequeña reflexión sobre lo que es la luna psicológica, la parte oscura, esa parte que no, a veces creemos que no la llevamos, pero sí va en las profundidades de nuestro inconsciente, y ahí es donde radica ese impulso primitivo, esa bestia primitiva, esa caldera hirviente que no sabe nada de razón, de valores, simplemente quiere satisfacer su impulso, su necesidad. Y nosotros los seres humanos, por el estado de evolución, no deberíamos de caer en conductas primitivas de odio, de rencor, de envidia, de lujuria. Deberíamos estar en armonía con nuestro Dios interno, con la naturaleza misma, que es el mismo Dios que nos rodea a cada momento y a cada instante. Hasta aquí, paz inverencial.